Como ustedes saben, es la enfermedad más importante para nuestra especialidad. Es una enfermedad que es una epidemia en estos momentos y que creo que recién en la última década le estamos dando mucho más importancia desde el punto de vista de la prevención. Esta noche tengo el gusto de presentar al doctor José Valencia Rodríguez, médico asistente del Hospital 2 de Mayo, pregrado de la Universidad Nacional de San Agustín, compañero mío de promoción, y posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, docente en varias universidades, a quien tengo el gusto en este momento de ceder la palabra. José. Buenas noches con todos. Agradecer a la Sociedad Peruana de Nefrología por la invitación para desarrollar este tema, que es un tema medianamente sencillo, pero básico para poder desarrollar nuestra actividad como médicos nefrólogos. Vamos a dar inicio a la exposición, si no hay mayor contratiempo, ¿no? A ver. ¿Se ve bien? Está bien, José. Ya, de acuerdo. Entonces, el tema que nos reúne el día de hoy es la definición, clasificación y factores de riesgo de la enfermedad renal crónica. La agenda que vamos a desarrollar básicamente está dividida en tres grandes grupos. Primero, la definición de lo que es la enfermedad renal crónica, luego su clasificación y finalmente hablaremos algo sobre factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad renal crónica. Entonces, para hablar de enfermedad renal crónica, primero tenemos que tener claro cuál es la función normal del riñón. Y como todos recordamos, los riñones cumplen una serie de grupos de funciones, que básicamente podemos agruparlos de la siguiente manera. La más conocida por todos, obviamente, es la eliminación de sustancias de desecho. Sin embargo, esta está acompañada de otras funciones, como por ejemplo el mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico, el mantenimiento del equilibrio ácido-base, el balance del metabolismo óseo a través de la regulación del calcio y el fósforo, la regulación de la presión arterial, la estimulación de la eritropoiesis y finalmente un grupo heterogéneo de funciones pequeñas, siendo la más preponderante de ellas, por ejemplo, la gluconeogénesis. Si entendemos que estas son las funciones renales normales, las funciones que el riñón cumple en forma regular cada día, la alteración de cualquiera una de ellas en forma definitiva vendría a ser una enfermedad renal crónica. Pero enfrentar el diagnóstico desde ese punto de vista es muy complicado. Durante muchos años y décadas hubo discusión, hubo una falta de consenso justamente de cómo definir y cómo enfrentar la enfermedad renal crónica. Es así que la definición de la enfermedad crónica ha pasado por varias etapas y varios procesos. Si hacemos un poquito de recuerdo de cómo se desarrolló este proceso de definición, debemos recordar que en décadas del siglo pasado la definición era bastante heterogénea dependiendo de qué escuela y qué grupo de trabajo hable de la enfermedad, ¿ok? Y esta gran cantidad de nomenclatura y diferentes definiciones de la enfermedad persistió hasta años avanzados, hasta el año 90, la década de los 90 todavía había bastante heterogeneidad en la nomenclatura de la enfermedad renal crónica. Básicamente la mayoría de escuelas utilizaban una nomenclatura que se basaba en una división, en un procedimiento taxonómico, es decir, en base a la causa, en base a la enfermedad causal de la enfermedad renal crónica, se denominaba esta. De allí el arraigado nombre, por ejemplo, de nefropatía diabética, ¿no? Sin embargo, la enfermedad renal crónica se fue volviendo una enfermedad masiva, casi una pandemia como actualmente la conocemos, ¿no? Actualmente sabemos que entre el 12 y el 13% de la población mundial tiene algún grado de enfermedad renal crónica. Y entonces, cuando se hizo masiva, se vio que ya no era solamente importante conocer la causa de la enfermedad, sino también era importante ver qué tan avanzada está la enfermedad. Y los estudios epidemiológicos que se fueron desarrollando mostraron que, sin importar cuál sea la causa, cuando la enfermedad llegaba a estadios avanzados, a complicaciones avanzadas, estas eran similares
para la gran mayoría de etiologías de enfermedad renal crónica. Entonces, teniendo puntos de corte que no eran claros, eran ambiguos, realmente era como si estuviéramos antes de la Torre de Babel y estuviéramos hablando idiomas distintos en cada escuela. Tanto así que, por ejemplo, aún persisten términos antiguos que son confusos en sí mismos. Por ejemplo, se habla de la azoemia, se habla de la uremia, se habla de la falla renal crónica o de la insuficiencia renal crónica, siendo esta última un término que todavía no se puede arrancar de las salas de medicina. Asimismo, teníamos términos como insuficiencia renal prediálisis, la insuficiencia renal terminal, que debe ser un término ya que debe desaparecer de nuestro vocabulario, y todos sus correlatos en inglés, porque mucha literatura viene en inglés, ¿no? Por ejemplo, el End-Stage Renal Disease, la enfermedad renal crónica con su correlato que es Chronic Kidney Disease. Entonces, todos estos términos no necesariamente son sinónimos entre sí y llevaban a confusión. Era tanta la confusión que esto no permitía que, por ejemplo, haya una adecuada comunicación entre diferentes estamentos de la medicina. Es decir, la nefrología no se comunicaba adecuadamente con otras especialidades relacionadas como endocrinología, cardiología, medicina interna, porque a veces un mismo término era entendido diferente dependiendo cuál sea la especialidad del médico que veía al paciente. Tampoco permitía que se vea qué tan grande, qué tan masiva era la epidemiología de la enfermedad. Por tanto, no se podía estandarizar criterios, estandarizar interpretaciones y no se podía hacer estudios a gran escala para poder determinar epidemiológicamente la magnitud de la enfermedad y por ende no se podía planificar políticas de salud. Tanto era el desorden que llevó a varias publicaciones. Una de las más conocidas fue en el año 2000 esta publicación, ¿no? Titulada Confusión renal crónica, ¿no? Era insuficiencia, falla, disfunción o enfermedad. Todo esto terminó más o menos coronando el año 2002, cuando un grupo norteamericano denominado The Kidney Disease Outcomes Quality Initiative, o sea, todos conocemos el KDOQI, fue el primer grupo que publicó una guía en la cual definió y clasificó la enfermedad renal crónica según su evaluación de la evidencia para ese entonces y los criterios. Y esto fue realmente una revolución. Estas guías de práctica clínica clásicas y revolucionarias fueron publicadas en este número que les muestro allí, el año 2002, y básicamente produjo varias respuestas. Primero, como es de costumbre, ¿no? Revolucionó el concepto en cuanto a el enfoque de la enfermedad renal crónica. En lugar de verla en forma taxonómica, en lugar de ver la enfermedad en su desarrollo según la causa, lo que hizo es clasificar la enfermedad por estadios, por grados de enfermedad, y tomó como base la filtración glomerular. Y como les decía, como siempre es costumbre, cuando se da una iniciativa, surgen las personas que están en contra, con buenas y con malas intenciones, y generó una gran controversia. Hubo una serie de opiniones en contra, generó una serie de discusión, hubo gente a favor, hubo gente en contra, pero lo positivo de toda esta discusión fue que estimuló una gran cantidad de investigación. Surgió nueva evidencia. Esta evidencia traspasó inclusive el ámbito de la nefrología y abarcó otras especialidades como por ejemplo el ámbito del laboratorio. Y finalmente terminó por influir las políticas de salud, por lo menos en países desarrollados. Después de esta gran publicación del año 2002 y de todo lo que generó, el año 2005 ocurrió otro hito. Ya una fundación no norteamericana, una fundación multinacional independiente, que fue la Kidney Disease Improving Global Outcomes, que todos conocemos como KDIGO, dio de alguna u otra manera un espaldarazo a lo que hizo KDOQI, porque aceptó básicamente toda la iniciativa y todos los conceptos que KDOQI había publicado 3 años antes, haciéndole modificaciones mínimas, muy ligeras. Esto fue publicado en el Kidney International, en este número que está aquí, y básicamente lo que modificó fueron cosas tan pequeñas como, por ejemplo, los criterios de daño renal los puntualizó, le agregó un sufijo de T cuando era paciente que tenía enfermedad renal crónica trasplantado y un sufijo de D cuando tenía diálisis, estaba en diálisis. Pero básicamente todo lo demás lo aceptó. Esto nuevamente produjo un nuevo debate, se revivó el debate porque había autoridades, había expertos que opinaban en contra de la clasificación, básicamente en los siguientes puntos. Se postulaba y se postula todavía
que esta clasificación lleva a un sobrediagnóstico en los estadios tempranos de la enfermedad, ¿no? Inclusive, muchos postularon que los estadios iniciales de la enfermedad, el 1 y el 2, no debían ser llamados enfermedad, deberían ser llamados factor de riesgo o preenfermedad. Hubo mucha discusión sobre el método mediante el cual se tomaba la tasa de filtración glomerular, porque como era la base de la clasificación, hubo discusión si los métodos de medición o de estimación eran los más correctos o los más adecuados, al igual que la estimación o la medición de la proteinuria. También hubo discusión sobre si los umbrales que habían sido tomados de alguna manera arbitraria eran los correctos, los más adecuados. Y finalmente hubo controversia en cuanto a la coherencia de la clasificación, porque se observó que algunos pacientes que tenían un estadiaje menor tenían mayor factores de riesgo, tenían un riesgo global más alto que a otros pacientes que tenían un estadiaje un poco mayor. Todo esto, todo este debate, ¿no? Terminó en varias modificaciones que se plantearon a lo que Cadigo había publicado. Entonces, en base a toda esta evidencia que había surgido, se publicó un artículo muy interesante donde tanto Kadoki como Cadigo en conjunto, ¿no? Hicieron una sola opinión en la cual dijeron, nuestra clasificación en general está bien, sin embargo, es cierto, requiere ciertas revisiones respecto a las modificaciones que se han planteado. Y entonces, ambas instituciones llaman a una nueva conferencia de controversias el año 2009. Esta conferencia de controversias dio su fruto el año 2011, cuando Cadigo publica su primer reporte. En este reporte, básicamente, hizo una evaluación de toda la nueva evidencia que había surgido desde el año 2002, que fue la primera publicación de Kadoki. Y finalmente, esto se cristalizó en el año 2012 en la publicación de las guías que actualmente tenemos y que nos definen enfermedad renal crónica. En base a todo esto, ahora hablamos un lenguaje mucho más uniforme, el consenso mundial es mucho más grande. Es cierto que la clasificación no es perfecta, aún hay áreas de debate, pero por lo menos ha permitido que entre médicos, entre especialistas, hablemos un lenguaje más similar. Es así que a partir del año 2012 se define la enfermedad renal crónica como aquel conjunto de anormalidades, tanto en la estructura como en la función renal, presentes más de 3 meses y con implicancias para la salud de un individuo. Básicamente, con la definición anterior, persistían los parámetros básicos, que eran alteraciones en la estructura, alteraciones en la función y la duración de más de 3 meses. Pero le agregan algo importante, las implicancias para la salud del individuo. ¿Y por qué se agrega esto? Porque se vio que no todos los pacientes que cumplían estos 3 primeros criterios desarrollaban enfermedad renal crónica. Y entonces las guías ponen este acápite, ¿no? Y lo dejan a criterio del médico que evalúa al paciente para contextualizar si hay o no hay implicancias en la salud del paciente, lo cual sigue siendo un campo un poco gris porque hay alguna discusión, lo que para alguno le puede parecer que puede tener implicancia en la salud, tal vez a otro no le puede parecer, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo para darnos cuenta. Vamos a un ejemplo internacional, vamos a algunos modelos internacionales. Tenemos un paciente, Philip Dumas, tiene 65 años, lo pueden buscar en internet, ¿ok? Y tenemos otra paciente, Sara Orrego, 23 años, también la pueden encontrar en internet. ¿Qué tal si hipotetizamos y ambos pacientes tienen una ecografía en la cual vemos que tienen un quiste renal Bosniak 1 único? Y entonces vemos cuál de los dos pacientes podría tener RC, ¿ok? A la luz del conocimiento actual, lo primero que podríamos afirmar con cierto grado de certeza es que si no hay ninguna otra evidencia de daño renal, nuestro paciente Philip no tiene enfermedad renal crónica. A los 65 años, el hallazgo de un quiste Bosniak 1 aislado sin ningún otro marcador de daño renal no se considera enfermedad renal crónica porque no tiene implicancias en la salud. Más aún, las guías de manejo de enfermedad quística dicen que ni siquiera requiere controles posteriores. En cambio, nuestra paciente Sarita, a los 23 años, no se espera que tenga un quiste. Si bien es cierto, a esa edad no cumple con un solo quiste criterios para enfermedad poliquística, porque tendría que tener más de 3 quistes,
Nadie podría negar a ciencia cierta que en 2 o 3 años no tenga otro quiste y que en 3, 4 años más no pueda tener otro quiste y finalmente llegue a configurar criterios para enfermedad renal poliquística. ¿Ok? Entonces, contextualizar si tiene implicancias en la salud no solamente implica ver si cumple los criterios de daño funcional, estructural o tiempo mayor a 3 meses, sino tiene que contextualizarse con antecedentes personales, antecedentes familiares, tiene que contextualizarse con otros parámetros que nos permiten dar un adecuado diagnóstico si es que hay o no hay riesgo de que esta paciente vaya a tener enfermedad renal crónica o requiere continuar con controles periódicos. ¿De acuerdo? Entonces, ese acápite que se añadió en el año 2012 requiere mucho criterio y conocimiento del médico que esté evaluando al paciente. Bien, vamos a ir desglosando cada uno de los criterios. Primero, 3 meses. Y 3 meses es netamente un periodo arbitrario de tiempo. Bien, que puede ser documentado con una función renal previa o que puede ser inferido por el cuadro clínico del paciente. Y se tomó este periodo de 3 meses porque uno espera que un daño renal que no sea crónico, en 3 meses, si no ha revertido, en realidad es poco probable que vaya a revertir, pero sigue siendo un parámetro netamente arbitrario, ¿ok? Y entonces hay puntos de controversia sobre los 3 meses, porque ¿qué pasaría, como alguna vez se puede ver, si después de los 3 meses hay una disminución en el deterioro, o sea, mejora la filtración glomerular o mejoran los marcadores de daño renal? Ya puede ser con tratamiento inclusive, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos un paciente con una glomerulopatía que tenía proteinuria durante 3, 4, 6, 8 meses, se le da tratamiento y con el tratamiento su proteinuria desaparece, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si le retiramos el tratamiento y se mantiene sin proteinuria? Entonces ahí surge la duda. ¿Eso se puede llamar enfermedad renal crónica tratada? ¿O se podría tomar como antecedente o historial de enfermedad renal crónica? Ese es un punto que no está claro en las guías y no ha habido una opinión aceptada globalmente en el cual se diga que por alguna otra razón hay que variar el periodo de 3 meses. Una vez más, insisto, entonces la evaluación tiene que ser en el contexto de cada paciente y mientras no haya nada que nos indique variar este parámetro de 3 meses, se sigue aceptando tal parámetro como el tiempo para diferenciar entre agudo y crónico. El otro gran parámetro son las anormalidades de la función renal, ¿no? De la estructura y la función renal. Pero las anormalidades de la estructura y la función renal son básicamente cualquier alteración del grupo de funciones que vimos al comienzo o de la estructura renal. Entonces, para poder clasificar este amplio rango de anormalidades, tenemos que los marcadores de daño renal pueden ser divididos básicamente en 2 grandes grupos. Tenemos los marcadores funcionales, ¿ok? Y tenemos los marcadores estructurales. De los marcadores funcionales, obviamente el más preponderante y el más conocido viene a ser la disminución de la tasa de filtración glomerular. Y a su lado tenemos que evaluar lo que es el incremento en la proteinuria. Sin embargo, no debemos olvidarnos que no son los únicos marcadores funcionales. Siempre hay que buscar las alteraciones del sedimento urinario y las alteraciones en la función tubular que muchas veces se traducen en alteraciones electrolíticas. Y en cuanto a los marcadores estructurales, básicamente tenemos los 3 grandes marcadores. Primero, anormalidades en los estudios de imágenes, ya sea en las ultrasonografías, en las tomografías, en las resonancias o inclusive en los estudios con radioisótopos. Tenemos las anormalidades cuando se hace una biopsia de riñón y se ve anormalidades en la histología. Y finalmente, el antecedente de un trasplante renal. Bien, veamos entonces estos marcadores de daño renal. El marcador por excelencia viene a ser la disminución de la filtración glomerular, ¿ok? ¿Y por qué se escogió? Porque la disminución de la filtración glomerular, más o menos en la mayoría de pacientes, va correlacionando con una alteración progresiva en las demás funciones renales. A medida que la filtración glomerular disminuye más, se van alterando en forma consecuente una y otra función renal, ¿de acuerdo? Entonces, la disminución de la tasa de filtración glomerular se tomó como punto de corte menos de 60 mililitros por minuto
por 1,73 metros cuadrados de superficie corporal. Bien, ahora, esta disminución de la filtración glomerular en forma persistente mayor a 3 meses es diagnóstica per se de enfermedad renal crónica. Veamos por qué se tomó así este parámetro. Primero, porque este punto de corte es menor que la función renal que se espera en cualquier persona adulta joven, e inclusive es menor que la que se espera en un anciano sin patología. Si ustedes ven los estudios que se tomaron en base, tanto una población de varones como una población de mujeres, a medida que van envejeciendo, ya sabemos que la función renal fisiológicamente va disminuyendo, pero ni siquiera en el adulto mayor se espera que la función renal esté por debajo de 60. El promedio que ven aquí con una desviación estándar en la línea punteada no nos lleva a tener menos de 60 en una población sana, ¿de acuerdo? Por eso se tomó 60 mililitros por minuto como el punto de corte. Bien, otra razón importante para tomar este valor como punto de corte fue que se vio que había un mayor riesgo de complicaciones, o sea, y de mortalidad. Si vemos los estudios, tanto la mortalidad por cualquier causa se eleva en forma significativa por debajo de 60 mililitros de filtración glomerular. Y cuando vemos las causas de mortalidad más estudiadas, que es la cardiovascular, se ve un fenómeno similar. Por debajo de 60 mililitros por minuto, aumenta la mortalidad. Entonces, esa fue otra razón para poner 60 mililitros por minuto como punto de corte de filtración glomerular. ¿Ok? El punto de discusión importante que generó la guía del 2012, ¿no?, fue cómo evaluamos la filtración glomerular. Y después de la evidencia, se quedó en el siguiente consenso. La mejor forma de valorar la filtración glomerular era, de primera mano, de primera alternativa, usar la estimación de la filtración glomerular con creatinina, pero con creatinina con un método de poco error en relación a la espectrometría de masa, que es el patrón, ¿de acuerdo? Es decir, que tenía que utilizarse principalmente mediciones séricas de creatinina con inmunoensayo, no con el método tradicional de Jaffe, que tiene mucho mayor margen de error. Bien, entonces, utilizando una creatinina medida por estos métodos, se podía aplicar con bastante grado de certeza cualquiera de las dos fórmulas que probaron ampliamente tener una buena correlación. Estamos hablando de la fórmula del Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration, la conocida como CKD-EPI, o la fórmula un poco más antigua del Modification of Diet in Renal Disease Study, que es la MRD4. Las dos son fórmulas que han demostrado ampliamente su utilidad. Cuando por alguna razón la estimación de la filtración glomerular con creatinina sérica no es la más adecuada, entonces también se quedó en consenso que se podría o se debería utilizar la cistatina C sérica para estimar la filtración glomerular. Cistatina C tiene la ventaja de que no depende de masa muscular para estimar la filtración glomerular, ¿de acuerdo? Sin embargo, su uso masivo es complicado por el hecho de que tiene un costo mucho mayor y su disponibilidad en los laboratorios es mucho menor. Si ustedes buscan aquí en Lima, más o menos el costo promedio en un laboratorio que la realice en forma apropiada está a 205 soles. 205 soles por una creatinina versus los 8 soles que cuesta en el hospital, pues obviamente hay una notable diferencia de costo, ¿no? Y eso no ocurre solamente aquí, ocurre en todo el mundo, y entonces es por eso que nunca cistatina C se hizo popular. Sigue siendo un arma, pero un arma de segunda línea. Ahora, cuando uno estima la filtración glomerular, es recomendable, después de un periodo de tiempo apropiado, confirmar esta filtración glomerular. No deberíamos dar un diagnóstico definitivo con una sola valoración. Por lo menos eso es lo que nos recomiendan en las guías de Kadoki. Finalmente, existen casos en los cuales la estimación de la filtración glomerular no es apropiada, no es adecuada. Y en este caso, se vuelve al patrón estándar, al gol estándar que teníamos previamente. Antes de que tengamos fórmulas para poder estimar la filtración glomerular, la forma clásica era medir la filtración glomerular. Y para eso se medía usualmente utilizando dos técnicas: el aclaramiento urinario, principalmente el aclaramiento de creatinina,
o también podría usarse imagenología nuclear, ¿no? Una gamografía renal, ¿ok? Estos métodos no están descartados, son una forma de valorar la filtración glomerular, pero ya en un número limitado de pacientes en los cuales la aplicación de la fórmula va a estar alterada, va a estar sesgada y no es conveniente aplicarla, ¿ok? Si ustedes ven el performance de ambas fórmulas, tanto CKD-EPI como la del MRD, son buenas fórmulas, pero son buenas fórmulas justamente para una estimación de filtración glomerular por debajo de 60. Por encima de 60, la dispersión de los datos es muy amplia y en general no se recomienda tomar los valores por encima de 60 como valores muy fidedignos. Inclusive hay sociedades que recomiendan que debería informarse la filtración o la glomerular estimada cuando es menos de 60 con el valor que nos da la fórmula. Y cuando es más de 60, algunos dicen que debería informarse como mayor a 60, porque ya su especificidad disminuye notoriamente. Ambas fórmulas tienden a subestimar un poco la filtración glomerular, más la del MRD que la de CKD-EPI. Bien, particularmente, opinión personal, a mí me gusta más utilizar la de CKD-EPI. Bien, ahora, decíamos que hay condiciones en las cuales la aplicación de la fórmula no nos va a dar una respuesta, una lectura adecuada de la filtración glomerular. Y la causa de error en la aplicación de la fórmula son múltiples. De lejos, la más importante y la que más vemos en la práctica diaria, ¿no? El error más común cometido en las salas de medicina es la aplicación de la fórmula cuando tenemos un paciente que no está en el steady state, o sea, no está en equilibrio. Estamos hablando básicamente del paciente que está con lesión renal aguda. No se debe aplicar estas dos fórmulas para el paciente con lesión renal aguda. Se ha desarrollado una fórmula, ¿no? Más de una fórmula para aplicarla en pacientes con lesión renal aguda, pero no han reportado éxito como se esperaba. Entonces, cuando un paciente esté cursando con un cuadro de descompensación, con una lesión renal aguda sobreimpuesta sobre una enfermedad renal crónica, no se debe aplicar la fórmula, ¿ok? Las otras causas de error en las cuales no se debe aplicar la fórmula, básicamente está cuando la creatinina que se mide o no estuvo incluida en las poblaciones que se estudiaron en las ecuaciones, o va a darnos un valor falso. Por ejemplo, tenemos alteraciones en la generación de la creatinina. Hay grupos étnicos que tienen diferente constitución muscular. Recuerden que los estudios que se hicieron para MRD4 y para CKD-EPI utilizaron raza caucásica y raza negra primordialmente. El CKD-EPI utilizó una pequeña cantidad de latinos y de asiáticos, pero no fue la mayoría. Es así que, por ejemplo, los asiáticos, tanto los chinos, los tailandeses, los japoneses, han hecho sus modificaciones de las fórmulas para su población, ¿de acuerdo? Tampoco se debe aplicar la fórmula cuando hay condiciones de sarcopenia. Estamos hablando de una desnutrición severa, estamos hablando, por ejemplo, de pacientes que tengan una miopatía crónica, una miastenia gravis, pacientes, por ejemplo, que sean postrados, que tengan disminución importante de la masa muscular, o, por ejemplo, pacientes que tengan amputación de miembros, cosa que no es infrecuente, por ejemplo, en los diabéticos, ¿no? Que vienen con una amputación supracondilia. Estos pacientes tienen menor masa muscular y, por ende, tienen una creatinina menor, que nos va a falsear el resultado de la fórmula. El otro lado de la moneda es igual, un paciente con masa muscular incrementada, ¿no? Un paciente fisicoculturista, un paciente que sea deportista profesional, va a tener probablemente una masa muscular alta y una creatinina más elevada que no nos va a dar un valor real y tampoco debería aplicarse la fórmula en este tipo de pacientes. Bien. El edema fue un problema importante cuando las fórmulas utilizaban peso, al igual que la obesidad. Ahí está la fórmula clásica de Crocco y Gold. Felizmente, tanto CKD-EPI como MDR4 no usan peso entre sus variables, y entonces obesidad y edema pasaron a un segundo plano como contraindicaciones para la filtración glomerular. La dieta, sin embargo, sí sigue siendo un problema. Personas que tienen una dieta con grandes suplementos de proteínas o de creatina, estamos hablando básicamente de deportistas, fisicoculturistas, o que tienen una gran ingesta de carne cocida, pueden tener valores de creatinina elevados que nos alteren el cálculo.
Y en el lado contrario también, las dietas que son muy bajas en proteínas animales, ¿no? Como la vegetariana o la vegana, también pueden darnos valores bajos de catenina. El segundo grupo de factores que nos alteran la filtración glomerular están los que alteran la secreción tubular de catenina. Ustedes saben que la catenina se secreta en el túbulo en una proporción pequeña, pero importante en las mediciones. Hay drogas que inhiben la secreción tubular de catenina. Por ejemplo, estamos hablando de cimetidina, cimetropin y otras drogas. Deberían por lo menos entonces uno suspender esta medicación antes de hacer la medición de la catenina. Tenemos un tercer grupo que son los factores que afectan la eliminación extrarrenal de catenina. Hay una cantidad de catenina que se elimina por vía digestiva y cuando, por ejemplo, se usan algunos antibióticos, se inhibe la creatinasa intestinal y eso va a alterar la catenina sérica. También puede darse el caso de que hay una deshidratación por grandes pérdidas de líquido extracelular y la catenina se concentra en el volumen extracelular, algo similar a lo que sucede en la alcalosis por contracción. Había entonces que evitar ese tipo de pacientes para aplicar la fórmula. Otro error que vemos comúnmente en las salas de medicina es que le toman la creatinina postdiálisis. Y obviamente la creatinina postdiálisis va a salir falsamente disminuida. Bien. Un cuarto grupo de pacientes en los cuales no se puede aplicar la fórmula son las gestantes, porque no hubo ninguna gestante en ninguno de los estudios para desarrollar las ecuaciones, y las edades extremas. Aunque posteriormente ha habido estudios donde se dice que CKD-EPI y MRD4 pueden ser utilizadas sin mayor rango de error en la tercera edad, ¿no? En el adulto mayor, sí sabemos que en niños no se puede aplicar estas fórmulas. Existe, ¿no?, la fórmula modificada de Schwartz, la que se utiliza para este grupo etario. Finalmente, otra causa final de error es la interferencia con el mismo ensayo. Es por eso que se prefiere no utilizar el método de Jaffe, porque en el espectrómetro, ¿no?, hay alteración con bilirrubinas y con otro tipo de sustancias, con algunos medicamentos. Entonces, utilizar el método enzimático de inmunoensayo nos elimina mucho de esas interferencias en el estudio. Entonces, antes de aplicar la fórmula para estimar la filtración glomerular, el médico debería estar seguro y claro de que no estamos aplicando la fórmula en alguno de estos pacientes que tenga estas contraindicaciones para la aplicación de la fórmula. Bien, entonces, veamos otro caso de controversia. Tenemos a Francisco, ustedes deben conocerlo, un paciente de 76 años, y tenemos a otro caso nacional. Tenemos a Zully, paciente de 33 años. ¿Qué sucede si les hacemos una filtración glomerular hipotética y tenemos que su depuración de catenina medida, que es el método patrón, nos da lo siguiente, una depuración de catenina de 77? ¿Cuál de ellos podría tener enfermedad renal crónica? Y tenemos acá un punto de controversia en lo que es la definición de enfermedad renal crónica, que es los adultos mayores. Todos sabemos que los adultos a partir de los 40 a 45 años tenemos una disminución de la filtración glomerular entre 0,7 a 1 mililitro por minuto por año. Entonces, nadie espera que un adulto mayor tenga una filtración glomerular igual que un adulto joven. Se sabe que más o menos a los 75 años se puede haber perdido hasta un 50% de nuestra masa nefronal en forma normal. Por ende, uno esperaría que más o menos la filtración glomerular a los 75 años debería ser aproximadamente hasta la mitad de lo que se tenía a los 25 años. Muchos postulan que esta es una forma normal de envejecimiento renal, y ellos son los que postulan que el grupo etario del adulto mayor tiene un sobrediagnóstico de enfermedad renal crónica con la clasificación actual, ¿ok? Y que se les clasifica en forma errónea como una RC G2A1, hasta inclusive como una RC G3A1, ¿ok? Existe también la opinión en contra. Algunos autores que han publicado estudios donde las personas adultas mayores sin patología de fondo y con una salud óptima tienen filtraciones glomerulares mayores a 90, aún en la tercera edad. Esto sigue siendo un punto de controversia. Entonces, si vamos por lo que la mayoría opina actualmente, podríamos decir que nuestro paciente Francisco
probablemente con 77 mililitros por minuto de superficie, por 1,73 de superficie corporal, no debería ser clasificado como enfermedad renal crónica si es que no tiene ningún otro marcador de daño renal. ¿Ok? Si tiene solamente una filtración glomerular de 77 como única alteración aislada, no debería ser clasificado como tal. Pero nuestra paciente Sully habría que poner en contexto, porque si ella tiene 77 de depuración y no tiene ningún otro marcador de daño renal, pero es joven, nos queda la duda. Entonces ahí viene justamente la mano del especialista. Si ustedes hacen la adecuada anamnesis y encuentran que en sus antecedentes esta figura pública es una vegetariana, vegana, conocida, entonces pueden entender que probablemente la depuración de catequina esté reflejando una función normal para su carga proteica y su carga de catequina normal, diaria. Y es muy probable, y podrían hacer la prueba, si la hacen comer una cantidad mayor de proteínas de origen animal, su depuración de creatinina podría elevarse porque sus riñones son sanos. La otra opción sería que no usen creatinina como su parámetro de diagnóstico y usen cistatina. Y entonces saldrían de dudas porque ya eliminan los factores de confusión que nos da la creatinina. Entonces, la disminución de filtración glomerular tiene que ser valorada y tiene que ser adecuadamente considerada dependiendo del contexto de cada paciente. Aún así, nos quedan puntos de controversia, ¿no? ¿Qué pasa si la disminución es aislada por más de 3 meses sin otro marcador, que es lo que les he querido ejemplificar previamente, ¿no? Ya tenemos un grupo de autores que están postulando que la definición tiene que ser recalibrada como enfermedad renal crónica calibrada para la edad. Esa es una tendencia actual que todavía no tiene un consenso, pero que definitivamente va a llevar a la larga, creo yo, a modificar nuestra definición de disminución de filtración glomerular. Pero también tenemos otro tipo de pacientes que pueden tener este fenómeno, ¿no? De filtración glomerular disminuida sin otro marcador de daño renal. Por ejemplo, los que tienen falla cardíaca, cirrosis hepática, hipotiroidismo, ¿no? Hay reportes claros de pacientes que no tienen cirrosis hepática, son trasplantados del hígado y la filtración glomerular que estaba disminuida se normaliza. Hay también reportes, yo he tenido pacientes con hipotiroidismo severo que una vez que se les da terapia de reemplazo hormonal y mejoran y luego normalizan su nivel de hormonas tiroideas, la filtración glomerular que estaba un poco baja sube y supera los 90 mililitros por minuto. Entonces, este grupo de pacientes es un grupo que no encajan dentro de la definición y que deben ser valorados en el contexto de cada uno. ¿De acuerdo? Lo mismo con los pacientes que tienen dietas vegetarianas y veganas, como en el ejemplo que les puse. Finalmente, otro grupo que no debería ser valorado en este sentido son aquellos que han donado un riñón. Porque los que han donado un riñón, en general, en promedio, sabemos que tienen una disminución de la filtración glomerular que más o menos equivale al 70% de su basal. ¿Ok? Y no encajan exactamente en la definición de disminución de la filtración glomerular. ¿Ok? Es un grupo que todavía está en discusión porque hay estudios que demuestran que hay donantes que a la larga desarrollan otros parámetros de enfermedad renal crónica, como hay estudios que demuestran que no hay mayor alteración. Es un tema en controversia que todavía no ha sido bien definido. El otro gran parámetro, aparte de disminución de filtración glomerular, es el incremento de la proteinuria. Existen varios tipos de proteinuria como todos conocemos. Tenemos la proteinuria de origen glomerular, la proteinuria tubular, la proteinuria por sobreproducción y la proteinuria ortostática. ¿Cuál de las proteinurias es la que nos va a hacer parámetro para definir enfermedad renal crónica? Obviamente, de lejos, la proteinuria glomerular, pero no podemos dejar de lado del todo la proteinuria tubular. En algunas condiciones es importante, al igual que la de sobreproducción. Entonces, toda la tendencia actual es que no se mida la proteinuria total, sino que se mida la albuminuria. ¿Por qué? Porque la albuminuria es el mejor componente o es el principal componente de la proteinuria de casi la mayor cantidad de patologías renales. ¿Ok? Y hay muchos estudios epidemiológicos que demuestran la asociación de albuminuria con morbimortalidad y sobre todo con
mortalidad de tipo cardiovascular. Entonces, es útil para clasificar la enfermedad renal crónica. Bien. Las guías y las revisiones de expertos siempre nos dicen que cuando vamos a valorar la proteinuria, la albuminuria en este caso, es preferible utilizar la primera orina en la mañana. Y en orden de preferencia debería utilizarse primero el cociente o la tasa de albúmina con creatinina, en su defecto el cociente o tasa de proteína creatinina, o si no, una tira reactiva de un examen de orina, pero que sea leída en forma automatizada, y como última opción, una tira reactiva que sea leída con la forma clásica manual. ¿Ok? Esta es la forma en la cual debería valorarse la proteinuria. Al igual que la filtración glomerular, las mediciones en 24 horas han sido dejadas para un plano secundario, debido a que las mediciones de 24 horas en la práctica nos llevan a errores usualmente porque la mayoría de pacientes tienen errores en la recolección de la muestra, ¿de acuerdo? Entonces uno tiene que entrenar a su paciente, asegurarse que va a hacer bien la recolección, explicarle una o dos veces. Recuerden que muchos de los pacientes son adultos mayores, que no escuchan bien, que no miran bien, que tienen parkinsonismo, incontinencia urinaria, nocturia, nicturia, y entonces es muy fácil que junten mal la muestra, ¿de acuerdo? Por eso que se propende por las mediciones de primera orina en la mañana. Ahora, si por alguna razón no se debe utilizar la orina en la mañana o el médico, el especialista, considera que lo más apropiado en su paciente es hacer la medición en 24 horas, entonces debería hacerse la tasa de excreción de albúmina, es decir, medir la albuminuria en 24 horas, o la tasa de excreción de proteínas, que es la proteinuria en 24 horas. Los puntos de corte escogidos son para albúmina, ¿no? 30 miligramos por gramo, cuando se usa la tasa albúmina-creatinina, o cuando es la albuminuria en 24 horas, 30 miligramos en 24 horas. ¿Por qué se escogió este punto de corte? ¿Por qué? Porque también se relaciona a enfermedad. Normalmente, un adulto joven debe tener una albuminuria de 5 miligramos en 24 horas. Pero se considera que un adulto en general, sano, no debería pasar de 10. Poner el umbral de 30 fue poner 3 veces el valor normal esperado en la población. Es decir, 3 veces ya es bastante, más allá de lo normal. Y eso se correlacionó porque cuando hay más de 30 miligramos en 24 horas de pérdida de albúmina, la mortalidad de cualquier causa se eleva significativamente, ¿no? El hazard ratio se eleva significativamente, al igual que la mortalidad cardiovascular. Cuando se eleva la albuminuria por encima de 30, también el hazard ratio de mortalidad cardiovascular se eleva significativamente. Esa fue una de las razones importantes por las cuales se escogió 30 como punto de corte. Aunque hay sociedades y hay autores que dicen que debería ser más bajo de 30, ¿de acuerdo? Pero el consenso actual es 30 miligramos en 24 horas. Esto entonces causa algunos puntos de controversia. Por ejemplo, ¿qué pasa si un paciente tiene albuminuria transitoria, solamente albuminuria, obviamente mayor a 3 meses, y luego desaparece, y nunca hubo disminución de la filtración glomerular? ¿Ese paciente debió considerarse como enfermedad renal crónica? ¿No? Hagan de cuenta que un paciente tenga proteinuria durante un año. Igual, le dan tratamiento, mejora la albuminuria, se normaliza, le retiran el tratamiento y no reaparece. ¿Ese paciente debe ser considerado como nefrópata crónico o no? Es un punto de controversia. Esto también se ve, por ejemplo, en la epidemia actual, que es la obesidad y síndrome metabólico. Se ha visto que hay una glomerulopatía asociada a obesidad, pero también se ha descrito la reversión de los cambios cuando el paciente normaliza su peso. Entonces, ese paciente tuvo o no tuvo enfermedad renal crónica, es una enfermedad renal crónica revertida, tratada, es un antecedente, no se tiene claro ese punto. La proteinuria ortostática, definitivamente, la tendencia es a no considerar la enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Ok. El tercer parámetro para definir enfermedad renal crónica vendría a ser sedimento urinario. Y de todas las amplias alteraciones que hay en el sedimento urinario, las siguientes son consideradas como criterio de enfermedad renal crónica si persisten más de 3 meses. Los hematíes dismórficos,
siendo altamente específico cuando son más del 80%, las células tubulares renales, los cilindros hemáticos, los cilindros granulosos, los cilindros leucocitarios y los amplios cilindros serios. Cualquiera de estas 6 alteraciones en el sedimento urinario en forma persistente por más de 3 meses es criterio de enfermedad renal crónica. El otro parámetro vienen a ser las alteraciones de la función tubular, ¿no? Y hay una serie de alteraciones tanto en los procesos de secreción y reabsorción tubular que nos llevan a alteraciones básicamente de los iones, ¿no? Hidroelectrolíticas y ácido base. Entonces, aunque no son un parámetro muy frecuentemente utilizado para el diagnóstico de RC, no hay que olvidarlos. Nosotros somos, o van a ser ustedes especialistas, no deben olvidarse de que existen claras alteraciones bien definidas. Y dentro de ellas tenemos, ¿no? La acidosis tubular renal, los 3 tipos de acidosis tubular renal, cualquiera de ellos, la diabetes insípida nefrogénica, ¿de acuerdo? Las tubulopatías, tanto la perdedora de potasio como la perdedora de magnesio, el síndrome de Fanconi, la proteína tubular y la cistinuria, ¿ok? Son entonces criterios de enfermedad renal crónica porque van a persistir en forma prolongada y probablemente de por vida. Finalmente pasamos al otro grupo de marcadores de daño renal que son las anormalidades histológicas. Y aquí tenemos que ver que realmente cualquier alteración histológica podría ser considerada como enfermedad renal crónica, ¿no? Tenemos básicamente 4 grandes grupos de alteraciones histológicas que podrían llevarnos al diagnóstico definitivo de enfermedad renal. Tenemos todas aquellas alteraciones glomerulares, todas las alteraciones vasculares, las tubulointersticiales y las patologías quísticas y congénitas, ¿de acuerdo? Ellas, diagnosticadas a través de una biopsia renal, nos llevan al diagnóstico irrefutable de lesión renal. También tenemos las anormalidades imagenológicas. En cualquiera de las formas de estudio imagenológico, una alteración de la estructura del parénquima renal nos va a llevar al diagnóstico, ¿no? Con el acápite de los quistes simples, ¿no? Los quistes renales Bosniak 1, como vimos en el ejemplo inicial, tienen que ser contextualizados en el paciente para definir si esta alteración en la estructura renal merece la pena considerarla o no enfermedad renal crónica. Bien, ¿cuáles son claramente criterios de enfermedad renal crónica? La enfermedad poliquística, la displasia renal, todas las uropatías obstructivas que nos llevan a hidronefrosis, la evidencia de muerte del parénquima y cicatriz de la zona que murió, ¿no? Tanto en la corteza como en la espilonefritis, ¿no? En los niños con reflujo vesicoureteral. Las masas renales, tanto benignas como malignas, son criterio. Y ahí hay un punto de controversia porque si tenemos una neoplasia renal, por ejemplo en un polo renal, y quitamos ese polo renal, y después de haber quitado el polo renal y haber curado la masa renal, la filtración glomerular es normal y no hay ningún otro marcador, el antecedente de haber tenido una nefrectomía parcial es criterio suficiente para decir que hay enfermedad renal crónica. Hay algunos que dicen que no. Estrictamente, en el sentido de las guías, sí debería considerarse enfermedad crónica. Entonces ahí entra el criterio de implicancias en la salud del individuo. ¿Tiene o no tiene implicancia en la salud? Eso habría que valorarlo en el tiempo. Es difícil decirlo a priori si va a tener o no va a tener implicancias. Cualquier riñón agrandado por una enfermedad infiltrativa, por ejemplo la amiloidosis en nuestro medio, la estenosis de la arteria renal, que además produce hipertensión renovascular, y los riñones que son hiperecoicos y pequeños, también son criterio de daño renal crónico. Hay que tener en cuenta que el tamaño debería ser contextualizado en la raza, en la etnia, o en todo caso en la anatomía del paciente, ¿no? Las clásicas dimensiones del riñón de 12 por 6 por 3 no necesariamente son válidas para toda la población, ¿no? Tú sabes, tenemos habitantes que son pequeños, tamaño bien pequeñitos, y entonces probablemente en ellos habría que tener otro punto de valoración, ¿no? En niños existen las fórmulas para calcular el tamaño renal dependiendo de la talla. En adultos eso no se usa en forma rutinaria, pero tal vez deberíamos ir en ese sentido para poder contextualizar. No es igual evaluar un paciente de 1,90 m que otro paciente de 1,45 m, ¿no? Definitivamente el tamaño renal va a tener
diferencias. Bien, finalmente el último parámetro es la historia de haber sido trasplantado renal. Obviamente cualquier paciente que tenga un trasplante renal no está curado de su enfermedad renal crónica, sigue siendo un nefrópata crónico con un riñón extra, ¿ok? Pero hay que dejar claro que sigue siendo un nefrópata crónico, ¿bien? ¿Por qué? Porque cuando se hace la biopsia de los riñones trasplantados, a medida que va pasando el tiempo, se evidencia mayor cantidad de alteraciones estructurales, ¿ok? Aunque no haya alteración significativa de la filtración glomerular ni proteinuria significativa. Las biopsias de control o de protocolo van demostrando que a mayor tiempo de trasplante empiezan a haber diferentes alteraciones en la histología, ¿no? Hasta inclusive la fibrosis. Ahora, los pacientes trasplantados también tienen una mayor mortalidad y hay que tener en cuenta que los pacientes trasplantados van a requerir probablemente medicación de por vida y entonces obviamente no son renalmente sanos, siguen siendo nefrópatas crónicos. Ok, ¿cuáles son las controversias finales o donde no se alcanzó consenso y hasta ahora no hay consenso respecto a ciertos puntos? Uno, si los umbrales que se tomaron, tanto para filtración glomerular como para proteinuria, ¿no? Son válidos para todos los seres humanos, porque existe, dependiendo de raza, edad, sexo y otras condiciones, gran variabilidad biológica y podría haber un error en la valoración del umbral, ¿ok? Sin embargo, en contraparte a esto, es bastante complicado poner umbrales para los diferentes factores de controversia, porque tendríamos entonces probablemente guías para las diferentes razas, para las diferentes poblaciones, para las diferentes edades. Por eso es complicado ampliar el número de umbrales. Tampoco es correcto tener un solo umbral para todo el mundo, pero hasta el momento actual la definición que tenemos ha logrado estandarizar bastante bien los criterios y la investigación a futuro nos dirá si es que tenemos que ampliar algún umbral o moverlo hacia alguno de los lados para mejorar su especificidad y su sensibilidad. El otro punto de controversia es el envejecimiento renal. Como les digo, es necesario que los adultos mayores tengan los mismos puntos de definición. Hay cada vez un poco más de tendencia hacia cambiar los umbrales en los adultos mayores. Y yo creo que probablemente en el futuro vamos a ver esa modificación. Y es posible diagnosticar RC cuando hay ausencia de la alteración en la filtración glomerular o en marcadores de daño renal. Es posible que exista un diagnóstico de RC y que se esté escapando a todos los parámetros que actualmente se han postulado. Pues la pregunta es válida y es posible que sí, pero es tan pequeño el grupo poblacional que cae en este punto que probablemente sea despreciable para ser considerado en una guía de diagnóstico a nivel macro, ¿no? Bien, la segunda parte de esta charla viene sobre lo que es la clasificación. Sabiendo cómo se debe definir, cómo se debe diagnosticar una enfermedad renal crónica, no queda ahí el trabajo del médico, sino debe ser inmediatamente clasificada. Lo más pronto posible tiene que ser clasificada. ¿Por qué? Porque una clasificación que se basa en la etiología y en la severidad definitivamente nos va a ayudar a poder predecir los desenlaces, ¿ok? Y nos va a guiar entonces en el manejo y dar el pronóstico del paciente. Eso ha sido claramente demostrado. Entonces, se tiene como consenso que la enfermedad renal crónica debe ser clasificada basándose en el estadio GCGA, ¿no es cierto? Es decir, basándose en causa, en la categoría de filtración glomerular y en el grado de albuminuria, ¿ok? Esto nos lleva a dejar en claro que diagnosticar enfermedad renal crónica como único diagnóstico no es un diagnóstico claro, no es un diagnóstico completo, es un diagnóstico amputado, ¿ok? La enfermedad renal crónica solita no nos dice nada. O sea, si a mí alguien me dice, Juan Pérez tiene enfermedad renal crónica, no me ha dicho prácticamente nada, porque no sé en qué estadio está, qué severidad tiene, cuál es la causa, no puedo saber si está
empezando la enfermedad y tiene un buen pronóstico, o es un paciente que tiene alto riesgo de morirse mañana. Entonces, decir enfermedad renal crónica a secas no es un diagnóstico que debería dar un nefrólogo decente, ni siquiera un médico general decente. La enfermedad renal crónica tiene que ser necesariamente clasificada y vamos a ver cómo. Primero, la causa. Y la causa se va a asignar dependiendo de cuál sea la patología renal o sistémica que haya llevado a la alteración. Entonces, existen grandes grupos de causas. Tenemos las glomerulopatías, tenemos las enfermedades tubulointersticiales, las enfermedades vasculares y finalmente las enfermedades quísticas y congénitas, como los 4 grandes grupos. Y siempre hay que ver si es que estas son primarias o son secundarias, ¿de acuerdo? Cada vez tenemos menos primarias y se van convirtiendo en secundarias porque vamos descubriendo cuál era el mecanismo y la causa intrínseca. Entonces, lo primero hay que darle la causa. Entonces, enfermedad renal crónica por tal enfermedad, ¿no? Y luego tenemos que ver por qué es importante. Porque independientemente del grado de enfermedad renal, la causa nos da un pronóstico distinto. Vean, por ejemplo, el riesgo es mucho mayor para el paciente, por ejemplo, que es diabético. Los diabéticos siempre tienen el peor pronóstico, ¿de acuerdo? Si comparamos los diabéticos con otras causas de enfermedad renal crónica, pues los diabéticos tienen mayor riesgo a cualquier nivel de enfermedad renal crónica. Es por eso que darle la causa, darle la etiología en la enfermedad crónica es importante para tener una visión más clara del pronóstico. Bien. Y la otra razón es que cuando se hicieron los estudios, ¿ok? En el estadiaje de enfermedad crónica, ¿no? Que queda como enfermedad renal crónica en estadio 1, normal elevada, enfermedad renal crónica estadio 2, ¿no? De 89 a 60, levemente disminuida. Enfermedad renal crónica estadio 3, moderadamente disminuida, de 59 a 30, que luego, básicamente por la contribución de los ingleses, la dividieron en A y en B, justamente por la mitad. O vemos el estadio 4, que es severamente disminuido, de 29 a 15. O el estadio 5, que es la falla renal, que es menos de 15. Cuando tenemos causa, tenemos que darle esta categoría. Porque no es lo mismo hablar de una enfermedad renal crónica por enfermedad renal diabética G1 que hablar de una G4. Las complicaciones y el pronóstico son totalmente distintos. Entonces, un adecuado diagnóstico de enfermedad renal ya va teniendo 3 componentes. El diagnóstico propio de enfermedad renal crónica, segundo, la causa, y tercero, el estadiaje, ¿no? Por filtración glomerular. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué hay que darle estadiaje? Porque como ustedes ven, a menor función renal, las complicaciones van incrementándose. Todas las complicaciones, la enfermedad mineral ósea, la anemia, la acidosis metabólica, la hipercalemia, ¿no? La hiperfosfatemia, todas son mayores, son más frecuentes a medida que haya menor filtración glomerular. Y al igual que los desenlaces gruesos, estamos hablando de mortalidad, ¿no? El riesgo relativo de muerte se eleva en forma significativa a medida que disminuye la enfermedad, la función glomerular, la filtración glomerular. Y también tenemos un mayor riesgo de hospitalizaciones, es decir, la morbimortalidad se incrementa sustancialmente a medida que la filtración glomerular va disminuyendo. Y es por eso que es importante que cuando se diagnostica enfermedad renal crónica, le den la etiología y le den el estadiaje por categoría de filtración glomerular. Y hay que darle un parámetro más al diagnóstico. Tienen que darle la categoría o el estadiaje por el nivel de proteinuria, ¿ok? Ya sea proteinuria total o sea albuminuria. ¿Por qué? Porque la albuminuria es claramente un predictor importante de los desenlaces gruesos, morbimortalidad. Entonces, debe asignarse esta categoría. Todos hemos conocido y estudiado, ¿no?, los estudios que evaluaron justamente la morbimortalidad asociada a proteinuria. Y inclusive estudios posteriores a la publicación de la guía confirmaron esto, ¿no? Por ejemplo, este estudio que fue publicado 2 años después de la guía mostró claramente cómo en mujeres y en varones, a medida que la proteinuria es mayor, ¿no es cierto?, hay una menor expectativa de vida, solamente valorando este parámetro corregido para otras variables, ¿de acuerdo? Independientemente de la edad, ¿ok?
Entonces, darle categoría de proteinuria es importante. Y ya todos conocemos las categorías de proteinuria como A1, A2 y A3, ¿no es cierto? A1 la que es normal o levemente incrementada, A2 la moderadamente incrementada y la 3 severamente incrementada. Y estas son las equivalencias. Y es un consejo para todos que cuando uno valore el resultado de una proteinuria de un paciente, esté seguro de qué fue lo que midió el laboratorio, si fue proteinuria o fue albuminuria, ¿de acuerdo? Recuerden que la proteinuria normal A1 es menor a 150 miligramos en 24 horas, pero la albuminuria menor a 30, ¿ok? Y la 2 es de 150 a 500 y 30 a 300 la albuminuria y más de 500 o 300 respectivamente sus valores a 3. O su equivalencia en las tasas, ¿no? Tasa de proteínas catenina o de albumina catenina. El parámetro menos fidedigno o con mayor margen de error es la medición por tira reactiva. Mejora un poco el error cuando es automatizada, pero aún así tiene menos sensibilidad y menos especificidad cuando se mide la proteinuria con tira reactiva. Sin embargo, sigue siendo recomendada principalmente para las evaluaciones a nivel comunitario y a nivel en masa, ¿no? Por su facilidad. Ok. Sin embargo, en centros nefrológicos o en instituciones donde haya nefrólogo, la proteinuria A3 nos queda corta, ¿ok? Inclusive se postuló alguna vez dividirla en proteinuria A4. Eso no tuvo éxito porque la guía se supone que debe ser entendida por cualquier médico y probablemente los no especialistas se iban a confundir con mayor cantidad de grados. Pero los que somos especialistas sí debemos tener claro que hay una categoría dentro de la proteinuria 3 que no debemos olvidar, que es el rango nefrótico. Todos conocemos que los pacientes con síndrome nefrótico tienen diferente pronóstico, tienen mayor cantidad de complicaciones, son pacientes de un manejo a veces más complicado, más difícil, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que es importante dentro de la proteinuria 3 hacer el diagnóstico de rango nefrótico, más de 3.500 miligramos en 24 horas de proteínas totales en orina, y más de 2.200 miligramos de albúmina en 24 horas. Por eso les digo que se fijen bien qué es lo que está midiendo el laboratorio para poder hacer el adecuado diagnóstico. Bien, entonces no se olviden que los nefrólogos sí deberíamos tener en cuenta esta subdivisión. Bien, ¿por qué se usa la catenina y por qué se usa la filtración glomerular? Porque aparte de todo lo que hemos visto hasta el momento, cuando los usamos combinados, aumenta su potencia para poder predecir el pronóstico del paciente. Y eso está claro para las mediciones de desenlaces fuertes como mortalidad de cualquier causa, como mortalidad cardiovascular, pero no solamente para eso, sino también para los riesgos de progresión, ¿no? Para llegar a estadio final de enfermedad renal, para la progresión de daño después de un episodio de daño renal agudo, ¿no? Y para la progresión misma de la enfermedad renal crónica. Entonces, el uso combinado de la filtración glomerular y el grado de albuminuria o de proteinuria son armas potentes para poder tener pronóstico en nuestros pacientes. Y de allí surge esta tabla muy conocida por todos en las cuales se da las categorías de daño, ¿no? Si están en bajo riesgo, en riesgo moderado, en riesgo severo o riesgo muy alto de daño renal, de progresión de daño renal. Bien. Esto, que parece un poco complejo, terminó luego siendo reducido en esta tablita que con seguridad todos alguna vez hemos visto y que es la tabla que finalmente nos traduce el diagnóstico correcto de una enfermedad renal crónica. Si yo digo que un paciente tiene una enfermedad renal crónica por tal enfermedad, por enfermedad renal diabética, en un estadio G3, G3B, A3, yo claramente estoy ubicándome en cuál es el riesgo de este paciente. Yo sé que ese paciente tiene un riesgo alto, ¿no? Alto de progresión y de complicaciones y de desenlaces gruesos de su enfermedad, ¿ok? Entonces, el diagnóstico de una enfermedad crónica tiene que tener claramente, primer componente, el diagnóstico claro de enfermedad crónica. Segundo componente, el diagnóstico claro de la etiología. Tercer componente,
su estadiaje por grado de enfermedad renal según filtración glomerular, y su cuarto componente, la categoría de proteinuria o de albuminuria de este paciente. Con esos 4 componentes está completo el diagnóstico de enfermedad crónica y uno puede darse cuenta claramente de qué tan complicado y qué tan riesgoso es el pronóstico de nuestro paciente. Finalmente, para concluir la exposición, vamos a hablar muy brevemente de los factores de riesgo. Estos no han variado básicamente a través del tiempo. Son factores que hace ya varios años fueron descritos, ¿no? Y los factores de riesgo son todos aquellos atributos que se asocian a un mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica o a la progresión de la misma con la presentación de sus complicaciones. Entonces, los pacientes deben ser categorizados por factores de riesgo para poder intervenir en los riesgos, para poder corregir e idealmente eliminar el factor de riesgo, ¿no? Y son básicamente 4 grandes grupos: los factores de susceptibilidad, los de iniciación, los de progresión y los terminales, ¿no? Un factor de riesgo de susceptibilidad es aquel que incrementa la posibilidad de que una persona desarrolle daño renal. Por ejemplo, el antecedente familiar de una enfermedad renal crónica que pueda ser heredable, o por ejemplo, los niños que nacen con bajo peso al nacer, según la teoría de Brenner, o por ejemplo, el hecho de pertenecer a cierta etnia o cierto estatus social, han sido considerados claramente en los estudios como un factor de susceptibilidad. El otro grupo de factores, el de iniciación, son factores de riesgo que inician el daño directamente. Por ejemplo, el volverme diabético, ¿no? Me da un riesgo de que yo me desarrolle enfermedad renal diabética. O el hecho que yo desarrolle hipertensión arterial, da lo mismo. O el hecho que tenga yo una enfermedad autoinmune, como lupus, ¿de acuerdo? Pueden iniciar la enfermedad renal. No todos lo hacen, pero sí es un factor claro de riesgo. Ya una vez iniciada la enfermedad renal, tenemos los factores de progresión, es decir, aquellos factores que hacen que mi función renal se deteriore más rápido, mi enfermedad evolucione aceleradamente. Y claramente tenemos factores como proteinuria, a mayor evolución de la enfermedad renal, o hipertensión mal controlada, o mal control glicémico en la diabetes, etcétera. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos el último grupo de factores de riesgo, que son aquellos factores que nos aumentan las complicaciones y la muerte ya en el paciente que llegó al estadio final, al G5 de su enfermedad renal crónica, ¿ok? Estos pacientes que ya están en algún tipo de terapia de reemplazo renal probablemente tienen mayor riesgo de mortalidad, por ejemplo, cuando tienen una dosis de diálisis insuficiente, tienen un KTB bajo, por ejemplo, cuando tienen, por ejemplo, complicaciones del acceso vascular, o por ejemplo, los que no llegan a valores adecuados de hemoglobina, etcétera, ¿no? Entonces, son factores ya en el punto final de la enfermedad renal. Entonces, cuando uno hace un adecuado diagnóstico de la enfermedad renal, no termina nuestra tarea ahí, sino el siguiente paso es ver qué factores presenta el paciente, identificarlos para poder ver cuáles podemos influenciar, cuáles podemos mejorar e inclusive cuáles podemos corregir, y de esa manera darle una mejor calidad de vida y mayor tiempo de sobrevida a esos riñones y al paciente mismo. Bien, gracias por su atención. Si es que hubiese alguna pregunta, es el momento de hacerla. Por favor, si alguno de los residentes tiene alguna pregunta, sería interesante que la formulen. El tema es sumamente importante, es algo básico para su formación. No sé si alguno quiere realizar alguna pregunta. José, de todo lo que has revisado, ¿qué crees que va a cambiar en las próximas revisiones? ¿Qué crees que podría mejorar en cuanto a la clasificación o la definición de enfermedad renal? ¿Hacia qué vamos? Yo creo que hay bastante evidencia y ya hasta cierto grado de consenso de que uno de los factores que van a modificar los umbrales de la clasificación va a ser justamente la consideración de la edad. Ya yo creo que allá hay bastantes estudios, hay publicaciones, hay inclusive editoriales en las revistas que normalmente no revisamos en especialidad, donde se habla mucho de esta
adecuación del diagnóstico de RC en el adulto mayor, ¿no? Eh, Hay inclusive hubo un debate, ¿no? Sobre si los estudios que habían inicialmente hace muchos años postulado que un anciano podría llegar a ser un adulto mayor con una función renal normal, habían sido adecuadamente diseñados y aparentemente tenían algunos sesgos en el diseño. Y eso ha sido confirmado por estudios de los últimos 7 u 8 años, donde sí se ve pues que aún el adulto sano, sin patologías cardiovasculares, sin enfermedades metabólicas, pues tiene sí fisiológicamente esa senescencia renal, ¿no? Traducida básicamente en pérdida de la masa nefronal, ¿no? Sin inflamación. Básicamente ese es el parámetro, ¿no? Pérdida de masa nefronal sin ningún parámetro de inflamación. Eso es senescencia renal hasta donde tenemos ahora claro. Y entonces sí, pues, si no, nadie espera, por ejemplo, que un señor de 78 años, presidente de la República, tenga, pues, sus articulaciones sanas, ¿no es cierto? Nadie espera, pues, que suba al quinto piso de un salto. Y si no esperamos de otro órgano que tenga esa función como un joven, ¿por qué vamos a esperar que su riñón sí le funcione como cuando era joven? No es lógico, ¿no? Probablemente, decía un conocido médico, probablemente el único órgano que puede llegar a funcionar mejor en el adulto mayor sea el cerebro, pero no esperamos lo mismo de los demás órganos. Y no a todos les funciona mejor en el adulto mayor. Entonces, yo creo que va a ser el primer parámetro o el primer punto de cambio. Desde el punto de vista epidemiológico y de costos, en un país como el nuestro, donde todavía tenemos un programa de prevención renal sumamente incipiente, es deleterio que hagamos un chequeo, un seguimiento a estos pacientes de mayor edad. a, a la respuesta políticamente correcta o a la respuesta... Mira, el punto es el siguiente. O sea, tú sabes que la mayoría de programas en el mundo hacen estos programas de screening de enfermedad viendo un parámetro importante que es costo-beneficio, ¿no es cierto? O sea, yo en lo que voy a invertir para hacer este programa de screening y de diagnóstico de despistaje, ¿no es cierto? Voy a gastar una cantidad de dinero, pero que al final el hacer el diagnóstico temprano me va a resultar económicamente más productivo al poder manejar la enfermedad más temprano y evitar complicaciones. Esa es la idea, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro país, ahí viene el punto. O sea, lo que a mí me decepciona o me preocupa, si quieres, es que podríamos hacer un bonito programa de screening y de diagnóstico como el que tú estás más o menos haciendo en el Seguro Social, ¿no? En salud. El punto es que a nivel macro del país, una vez que le diagnosticas a Juan Pérez, que tiene algún grado de enfermedad renal, ¿qué le ofreces? ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué le ofreces, por ejemplo, a los diabéticos de Pucallpa, que 30-40% de ellos deben tener algún grado de daño renal, después de haberles diagnosticado eso? O sea, el screening no puede ir solo, tiene que tener algo detrás que es justamente poder manejar este riesgo o esta enfermedad que se diagnostica. Y desgraciadamente en países como el nuestro, esto es muy pobre, ¿no? Muy pobre. Desalienta en el sentido de que entonces, ¿cuál es la opción? ¿Dejar que nadie lo diagnostique? Pues parece tampoco una opción adecuada, ¿no? No es una opción viable, o sea, no hacer nada tampoco es lo correcto. Pero entonces tendríamos que trabajar no solamente en un adecuado programa de salud renal y un adecuado programa de screening de enfermedad renal, sino en un adecuado programa de seguimiento, no por nefrólogos, porque aunque veo bastantes asistentes jóvenes y me da mucho gusto, aún así somos muy poquitos. Tendríamos que entrenar a otras especialidades para que puedan hacer ese seguimiento, ¿no? Y ahí entramos en la vieja historia de celos profesionales, no, ¿por qué vas a hacerlo tú y no yo? Y etcétera, ¿no? Entonces, mientras no superemos esas barreras ideológicas, idiosincráticas, económicas, sociales, va a ser bien difícil que nuestros programas de screening tengan un éxito amplio, masivo, ¿no?
Respecto a la edad, el año pasado se actualizó la guía de enfermedad renal crónica de salud y se evaluó el término edad, ¿verdad? Se incluyó diabéticos e hipertensos sin lugar a dudas, pero el punto de edad mayor de 55 años hace que los costos aumenten en forma exponencial, porque mayores de 55 años en la seguridad social prácticamente son todos. Y hubo una tendencia a intentar retirar ese factor, pero al hacer la revisión sistemática, sí es un punto que se considera en las guías en general a ser tomado en cuenta y se ha mantenido en la actualización de la guía. A pesar de todas las revisiones que también existen respecto a la edad, y que tú ya lo has comentado, ¿no? Este punto de los riñones viejos, pero sanos, digamos, o sea, que están deteriorados en relación a la edad. Esto es un punto de controversia que probablemente se va a seguir manteniendo por un buen tiempo, ¿no? De acuerdo. Bueno, parece que no hay más preguntas y siendo las 9:20 te agradezco mucho por la ponencia. Espero que a los que han escuchado les sirva de mucho y que por lo menos intenten replicarlo en sus diferentes hospitales. Los invitamos para la siguiente charla de enfermedad renal, que es el día jueves a las 8 de la noche. Muchas gracias, José. Gracias con todos. Buenas noches, hasta luego.